El ejemplo, pues básicamente ya está en el sentido de que nos los da, ya está con la parte en donde tenemos que la función o nuestra función de transferencia enlace abierto pues ya está insertada en enlace cerrado. Entonces, pues lo que se pide es, como siempre, en este caso, pues obtener el lugar de las raíces de esto. Después haremos un problema de diseño. Entonces, para los polos y ceros, pues bueno, es claro que no hay ceros, no hay ningún cero, entonces m va a ser igual a 0. Luego los polos, pues está claro que tenemos un polo en es igual a 0, es igual a menos 3 y es igual a menos 4, que son los polos que hacen 0 al polinomio. Entonces ya está, ¿no? Tenemos la primera parte. Luego la segunda, pues recuerden que es dibujar con los polos y ceros que tengamos el lugar geométrico de las raíces sobre el eje real. Entonces recuerden que es pararnos sobre la primera pareja, ya sea de polos y ceros que estén sobre el eje real, viniendo de derecha a izquierda. Y entonces en la primera parte pues vamos ya que estamos parados aquí, ya sé que estén aquí, algo así. Y entonces recuerden que es contar hacia la derecha cuántos polos o ceros tienen, y entonces en este caso a la derecha hay 1. Entonces si hay un número impar, entonces recordemos que dentro de la pareja pues hay lugar de las raíces. Después nos vamos moviendo a la otra pareja, que es esta de aquí, y entonces en esta pareja contamos a la derecha y en este caso hay 2, por lo tanto es un número impar, por lo tanto no hay lugar geométrico de las raíces. Finalmente, pues tenemos este de aquí. Si contamos a la derecha, pues vamos a tener 3, entonces sí hay, pero como no tenemos más que recuerden que todos deben de tener un 0 en el infinito, entonces consideramos que para emparejarse hay un 0 en el infinito y entre esos dos hay lugar geométrico de las raíces. En este caso, al no haber ceros, pues es muy evidente que todos nuestros polos que estamos viendo pues se van a ir al infinito a tratar de buscar dónde emparejarse. Entonces, pues es muy claro que este de aquí pues va a seguir para acá, ¿no? Ese sí es inmediato verlo. Solamente nos queda básicamente ver cómo se van a comportar estos. Entonces, como no hay ninguna clase de lugar geométrico de las raíces por aquí, por ejemplo, ni siquiera hay lugar geométrico de las raíces en el eje positivo real. Entonces es muy claro que seguramente se me ocurre de momento, pues claro, una de estas va a venir para acá, la otra va a venir para acá y van a partir su búsqueda hacia el infinito. Se me ocurre que una se va a ir para acá y otra se va a ir para acá. Es como que el más posible. O en su defecto, que dudo que pase, van a volver a entrar aquí. La otra también va a volver a entrar acá. Y pues las tres entonces se irían por acá. Más o menos se me ocurre que algo así pudiera pasar, o tal vez en su defecto pudiera haber una asíntota aquí, recta, pero no es cierto, no va a haber asíntotas rectas. ¿Por qué? Porque tenemos 3 polos. Entonces, cuando tenemos 3 polos sin emparejarse, los ángulos van a ser 3, y si van a ser 3, quiere decir que van a estar partidos en 3, entonces van a ser de 60, entonces no van a haber asíntotas rectas. Entonces sí, seguramente va a ser algo de este estilo. Más o menos se me ocurre que va a ser algo de este estilo. Bien, entonces ya dibujamos nuestro lugar geométrico de las raíces sobre el eje real. El siguiente paso, pues contar el número de ramas. Recordemos que el número de ramas es n menos m, en este caso m valía 0, entonces, y n valía 3, entonces es n que vale 3 menos m que vale 0, pues es 3. Entonces el número de ramas, que es lo que se estoy diciendo, o el número de asíntotas, pues va a ser 3. Luego, pues tenemos que calcular nabla A y sus respectivos ángulos. Recordemos que nabla A se calcula como la suma de todos los polos menos los ceros. Entonces, en este caso, tenemos 0, menos 3 y menos 4.
Entonces, pues bueno, la suma es bastante directa. Tenemos 0, menos 3 y menos 4. Menos ningún 0, no tenemos ninguno, y todo eso dividido entre el número de, bueno, lo que nos dio el número de ramas, que es n menos m, y eso es 3. Entonces, si hacemos ese cálculo, pues es claro que tenemos menos 3, menos 4, pues es menos 7. Al no tener más, pues sale directamente que esto es menos 7 tercios. O algo muy similar a menos 7 tercios, que es alrededor de 2.33 aproximadamente. Ya tenemos con eso el punto donde nuestras asíntotas se separan. Recuerden que nabla A es el punto donde tenemos la separación de las asíntotas. Entonces, pues ahí está. Luego hay que sacar el ángulo, recordando que el ángulo se hace como 2Q más 1 entre n menos m. En este caso, pues Q va a tomar, recordemos que toma valores que van desde el 0, el 1, el 2 y así sucesivamente hasta llegar a n menos m menos 1. Entonces, para este caso sabemos que n menos m menos 1, pues es, esto de aquí es 3. Entonces quiere decir que para este caso Q va a ir desde 0 hasta n menos m, que es 2. Entonces va a ir 0, 1 y 2. Entonces, bueno, aquí es más, lo agrego. Bien, entonces para el caso donde Q es 0, pues tenemos 2 por 0, que es esta parte de aquí. Se hace 0, entonces esto de aquí se hace un tercio, por lo cual se hace 180 entre 3, que es esto de aquí, es igual a los 60 grados. Luego, nabla 1, pues es, el ángulo, el otro ángulo, ρ1 es 2 por 1, 2, más 1, 3, que sería si ocupamos la fórmula. Entre 3, pues es 1, entonces quiere decir que son los 180 grados directamente. Luego, ρ2, pues es sustituir aquí Q igual a 2, entonces es 2 por 2, 4, más 1, 5, y luego entre 3, que es 5 tercios, y 5 tercios son 300 grados. Más o menos nos sale básicamente los mismos ángulos que anteriormente, pero nabla A sí se modifica. Entonces ya tenemos las asíntotas y podemos hacer el primer dibujo. Recordemos que tache, si son polos, entonces tenemos en menos 4, en menos 3 y en 0. Entonces tache si son polos y bueno, y circulitos si son ceros, en este caso no tenemos ceros. Y bien, entonces pues aquí les estoy dibujando las tres posibles asíntotas. Tenemos la de 30 grados, luego la de 180, que es básicamente esta. Y luego tenemos la de 300 grados. Ya sea que se dibuje así o para no estorbar más adelante, pues se puede dibujar aquí como... no son 30, ¿verdad? Me equivoqué. Ahí hay un pequeño error, no son 30, son 60. Aquí son 60. 60 grados. Entonces es equivalente a que se dibuje como menos 60 grados. Y entonces hasta ahorita tenemos pues que ya con esas asíntotas pues es seguro que estos polos de aquí no se van a ir para acá. O sea, eso no va a pasar. Eso es seguro. Entonces quiere decir que van a hacer algo como de este estilo. Algo así, uno para acá y otro para acá. O sea, es claro que básicamente ya tenemos una idea más general de cómo va a ser pues el lugar geométrico de las raíces. Va a tener un comportamiento de ese estilo. Bien, luego pues tenemos que sacar el punto de ruptura de las raíces, es decir, hallar en dónde van a abandonar mis raíces, o sea, en qué punto, o sea, es decir, algo de este estilo, hallar ese punto. Y recordemos que para hallarlo, pues hay que hallar ese valor de, primero, en qué valor de K pasa eso, y segundo, en qué valor sobre el eje real. Entonces, para eso, pues, ocupamos esta fórmula donde es K es igual a menos Q de S entre P de S, recordando que eso es regresar a la función de transferencia
en lazo abierto, y eso es igual a P de S entre Q de S. En este caso, nuestra función de transferencia al lazo abierto pues es 1 entre Q de S, y pues Q de S sería S más 3, S más 4. O también podría ser equivalente a agarrar y hacer las multiplicaciones que hay aquí. Entonces sería igual también a 1 entre S cuadrada más 7S más 12. Estoy haciendo la multiplicación de estos dos y todo eso por S. Luego, terminando la multiplicación, pues eso sería 1 entre S cúbica más 7S cuadrada más 12S. Entonces esto también es la función de transferencia en lazo abierto, donde evidentemente esto es P de S, la parte del numerador es P de S y el denominador es Q de S. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? No, ingeniero. Profe, nada más, ¿qué pasa si da más de 90 grados? ¿O puede darse el caso? ¿En dónde? Para Sí, las claro. asíntotas. Sí, claro, puede dar 90 grados. Si tienes 90 grados, voy a dibujar una posibilidad aquí. Vamos a suponer, eso comúnmente los 90 grados es más común que dé cuando tengas, en lugar de tener 3 polos sin emparejarse, pues se da comúnmente cuando tienes 2. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que tienes uno aquí y otro acá. Ya sea que tengas más polos emparejados o no, o sea, polos ceros, no importa. Cuando se dan a 90 grados, puede ser que salgan dos posibles cosas. Una, que esté la asíntota aquí en medio, y eso claro que se va a hacer con nabla, lo vamos a saber. Aquí va a estar nabla. Esta es una. Cuando está sin la asíntota, entonces quiere decir que si hay lugar geométrico de las raíces aquí, suponiendo que haya el lugar geométrico de las raíces aquí, quiere decir que este polo va a caminar para acá, este polo va a caminar para el sentido contrario. Y cuando se encuentren cercano a nabla A, básicamente en este caso en especial, nabla A está muy cercano al punto de ruptura. Son cercanos, no quiere decir que sean los mismos, ¿no? Porque recuerden que las asíntotas nada más nos están marcando un comportamiento posible. Pero cuando está así, lo que pasaría es que llegan ahí y lo que harían es esto. Eso sería lo que pasaría cuando tuviéramos asíntotas a 90 y 180, ¿no? Porque la primera asíntota sería este ángulo así, a 90 grados. Ahí. Sería un ángulo así, a 90 grados. Y otro seguramente saldría a 180. Entonces, saldría a 270. Aquí. 270. O lo que es equivalente, pues, a menos 90. Entonces, esa es una posibilidad. Básicamente, cuando tenemos asíntotas hacia 90 grados, pues lo que hacen es acercarse a las asíntotas y salir como disparadas, así muy como de golpe. Luego hay otra opción que también ocurre, y eso ocurre también cuando, bueno, ocurre normalmente, es que nabla A no sea semejante al punto de ruptura y se mueva la asíntota de esta manera, se mueva por acá. Hay veces que se puede mover por acá y entonces vamos a suponer que nabla A está por acá. E igual tenemos dos polos sin emparejarse, entonces igual la asíntota estaría por aquí. Y entonces lo que pasaría con el lugar geométrico de las raíces es que los polos, como se mueven a tendencia de, pues uno se movería para acá
y cuando llegue la asíntota, pues saldría disparado. Y el otro, hay dos posibilidades. Seguramente seguiría el mismo camino y se iría después para acá. Más o menos seguirían esa tendencia. Esa es una posibilidad. Otra, si el lugar de las raíces sobre el eje real nos dicen que está exclusivamente por aquí, entonces seguramente lo que va a pasar es que esta se mueva, por ejemplo, un poquito a la izquierda, no mucho. Y entonces, como el lugar de las raíces está exclusivamente sobre esas dos en el eje real, entonces es seguro que hagan algo de este estilo. Lleguen, se muevan por aquí y una salga disparada así. Luego esta de acá haga algún giro así curioso y salga disparado para acá. Así. Entonces dependerá si el lugar de las raíces es exclusivo de aquí, harán eso. Una saldrá disparada así y la otra saldrá disparada hacia acá, siguiendo, claro, la tendencia de la asíntota. Si llegase a haber lugar de las raíces aquí y acá, por alguna razón, o en algún punto de acá, vamos a suponer que hay un polo y un cero traslapados, o un polo y un cero por ahí, o otros dos polos, no sé, vamos a suponer que puede haber uno aquí y otro acá. Entonces, pudiera haber lugar de las raíces, pudiera ser que utilicen ese camino auxiliar, pero comúnmente, pues eso es lo que pasaría, más o menos, seguirían las asíntotas esa tendencia. ¿Sí, sí? Sí, sí. Ok. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces continuemos. Bien, entonces, pues, K, recuerden que pues es QDS entre PDS, es decir, invertirlo. Aquí arriba se los había puesto. Es invertir esto, pasar esto arriba, invertir el numerador y el denominador. Y cambiarle el signo, ¿no? Porque todo esto es menos, menos. Entonces quedaría como menos S cúbica, menos 7S cuadrada, menos 12S. Ya es lo que calculamos ahí arriba, que es este de aquí, nada más que con el signo cambiado. Luego entonces nos dice que hay que derivar eso, hay que hacer la derivada de K con respecto de S. Y si hacemos la derivada, pues nos queda menos 3S cuadrada, menos 14S, menos 12. Entonces, resuelvan por favor esto en la calculadora y díganme cuáles son las raíces de ese polinomio. Menos 1.13 y menos 3.53. Okay. Y menos 3. Ok, entonces tenemos dos posibilidades, ¿no? Menos 1.13 y menos 3.53. Hay que ver, Profe, ¿no recuerden, falta el cuadrado ¿cuál cuadrado? en menos 3S? ¿Sí está? Ahí. No, digo, en el resultado me da punto 22 el primero. No, checa que lo hayas metido bien. Lo tienes que hacer con el cuadrado y el primer término es menos 3, luego es, Menos 3. luego el siguiente es menos 14 y el último es menos 12. Ah, por eso no se mete como tal el menos 3 al cuadrado. ¿Cómo que el menos 3 al cuadrado? Ajá, el primer término no, en la calculadora no se mete al cuadrado. No, porque lo único que está al cuadrado es el S cuadrada. Es Ah, ok. una ecuación de segundo orden de la forma x cuadrada, de segundo grado, perdón, más bx más c. Lo que metes es el a, el b y el c. Pero no porque el x cuadrada esté al cuadrado significa que a está al cuadrado. Para que estuviera al Ah, ok. cuadrado, tendría que estar así. Todo en un paréntesis y al cuadrado. Eso sí ya sería igual a cuadrada x cuadrada.
Pero si está por separado, pues no. Ok. Sí, entonces sí me da. Ok. Entonces tenemos dos resultados. Entonces cada uno de estos resultados hay que ver primero si está o pertenece al lugar geométrico de las raíces. Por ejemplo, menos 1.13 está pues en algún punto de por aquí. Entonces ese de aquí es ese 1. Y si se dan cuenta, entonces sí está en el lugar geométrico de las raíces. Y luego, ese 2 está en menos 3.53, estaría aquí. Entonces, ese no pertenece al lugar de las raíces. ¿Por qué? Pues porque ya habíamos sacado que el lugar geométrico de las raíces para el eje real y entonces no pertenece. Lo cual quiere decir que solamente ese 1 es la posición en donde tenemos un punto de ruptura. Entonces es el que vamos a utilizar. Como S1 es igual a menos 1.13, pues ese es el que debemos de utilizar y regresarnos a esta fórmula y sustituir S igual a menos 1.131. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir que sustituyen el S, cada S lo van sustituyendo como menos 1.131. Sin no olvidar sus respectivos coeficientes, porque lo que están haciendo es ahí cambiar el S, y el S cúbica, el S cuadrada y el S lo están cambiando por un número. Entonces, sustituyan esto, por favor. Me dio 6.08. Ok, 6.08. Los demás. Igual. Ok, entonces todo está en función, bueno, también de la cantidad de decimales que hayan tomado, ¿no? Si toman dos decimales, les sale, si toman dos decimales, les sale 6.08, si toman tres decimales, les sale 6.06. Entonces, quiere decir que, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando K vale 6.06, quiere decir que justamente, voy a borrar, justamente en S igual a menos 1.13 quiere decir que por aquí, cuando K vale 6.06 o 0.8, quiere decir que esta raíz de acá ya llegó a... Lo voy a hacer un poquito más grande. Cuando llegamos quiere decir que la que estaba posicionada originalmente en menos 3, ya llegó aquí. Ya llegó justamente al punto de ruptura que era ese 1 igual a menos 1. No me acuerdo. 1.13. Y entonces esta de aquí también ya llegó y justamente están parados ahí. Justamente si ustedes varían un tantito la K, es decir, acá igual a 6.01, por ejemplo, justamente quiere decir que después de ese valor de K, de este de aquí, quiere decir que nosotros vamos a obtener que las raíces van a empezar su separación del eje real y entonces una va a empezar su despegue hacia acá y otra va a empezar su despegue hacia acá. Más o menos, que era algo como lo que veíamos la clase pasada a través del software, cómo se va dibujando, ¿no? Poco a poco. Entonces, quiere decir que justo en K igual a 0.06, originalmente, si se dan cuenta, nuestro sistema en lazo abierto, tenía solamente raíces reales, lo cual quiere decir que teníamos un sistema que seguramente
se comportaba, depende, hay dos posibilidades. Una es que se comportaba de manera sobreamortiguado por el tipo de raíces que tiene. Luego entonces, cuando nosotros empezamos a mover K desde igual a 0 hasta antes del 6.06, vamos a poner 6.05, nosotros vamos a seguir teniendo un sistema sobreamortiguado. ¿Por qué? Pues porque estas raíces siguen en el eje real, no se han movido. El otro caso que pudiera pasar es como tenemos la raíz en 0, recuerden que una raíz en 0 puede dar pie a un sistema que oscila. Pero bueno, el punto es que desde K igual a 0 hasta K igual a 0.06, pues nosotros tenemos eso, un sistema sobreamortiguado, porque todo el movimiento de esas raíces sigue sobre el eje real. Quizá podría darse el caso de aquí, que menos 3, no, que estuviéramos a punto de representar algo semejante a un sistema críticamente amortiguado, cuando la raíz de menos 3 y la raíz que estaba en 0 se encuentran en S igual a menos 1.13. ¿Por qué? Porque tienen un valor muy semejante. Y digo que se asemeje porque esta de aquí pues no va a dejar que sea exactamente eso. Pero se podría asemejar a un críticamente amortiguado. Sin embargo, en este caso, pues resulta que tenemos un sistema sobreamortiguado. En cuanto pasamos esa barrera de que K sea mayor a 6.06, estas dos raíces abandonan el eje real y por lo tanto, de tener un sistema sobreamortiguado, inmediatamente vamos a pasar a uno subamortiguado. Entonces, esto es algo bien importante porque para este ejemplo, pues básicamente tenemos que para K que va entre 0 y 6.06, pues tenemos un sistema inclusive menor o igual, tenemos sistema sobreamortiguado. Pero cuando tenemos que K es mayor a 6.06, cambiamos a un sistema subamortiguado. Y finalmente, cuando saquemos el cruce con el eje real, para un K dado, que todavía no conocemos, vamos a tener que para K mayor a un número, que ahorita todavía no lo conozco, voy a tener un sistema oscilatorio, un número exacto, de hecho va a ser un número exacto. Y después, para K mayor a mayor a este número interrogatorio que todavía no sabemos, voy a tener un sistema inestable, que es cuando justamente yo llego a esta parte y a partir de aquí estoy en el eje positivo, y entonces como estoy en el eje positivo, el sistema es inestable, a pesar, como ya les he dicho, que esta raíz siempre esté en el semiplano negativo, y sea estable, sea una raíz estable. Con una que haya inestable, todo el sistema es inestable. Entonces, también eso es algo para lo que nos ayuda hacer todo este relajo, para delimitar cómo se está comportando el sistema ante diferentes variaciones de K. ¿Cómo estoy partiendo de un sistema sobreamortiguado? Cuando llego aquí, tengo algo muy semejante a un críticamente amortiguado, porque las dos raíces la que venía de menos 3 y la que venía de 0 se encuentran justamente en menos 1.13. Quiere decir que las raíces van a valer exactamente menos 1.13, pero esta de acá va a valer menos 4.5, por ejemplo, porque mientras yo varío la K, esta se empieza a mover a la izquierda. Entonces, tengo algo semejante a un críticamente amortiguado. Afortunadamente, como esta raíz está muy lejos de estas,
Pues podrían algunos llegar a considerar que es un críticamente amortiguado. Pero bueno, vamos a hablar que es algo muy semejante a un críticamente amortiguado porque tenemos dos raíces iguales. La condición para que sea críticamente amortiguado es que todas sus raíces sean iguales. En este caso tendríamos dos iguales y una que se aleja. Otra cosa es que entre más se aleja esta raíz, menos importancia va a tener en el sistema, se vuelve menos dominante. Quiere decir que su efecto influye menos. Entre más alejemos las raíces al plano negativo, el efecto va a ser menos dominante y la dominancia va a quedar por aquí. Va a quedar en las que están más cerca del origen. Entonces, por lo tanto, las dos raíces que tenemos cerca del plano y que ya vimos, cerca del origen, y que ya vimos que se mueven hacia el origen, esta de aquí va para acá y esta de aquí va para acá, quiere decir que se mantienen cerca del origen, se mantienen por aquí, hasta, sin considerar, claro, hasta que se hace inestable, eso ya no nos interesa. Como están más cerca del origen y esta sabemos que seguro sí se mueve por al menos infinito, va para allá. Este par de raíces que se están moviendo se llaman raíces dominantes. Y entonces, mientras estén aquí, el comportamiento del sistema va a ser muy semejante o lo va a marcar, el comportamiento lo van a marcar solamente estas dos raíces. De tal manera que si yo tengo que estas dos raíces se hicieron subamortiguadas, pero esta raíz que sigue en el eje real, podríamos decir que está, digamos, sobreamortiguada. Como estas raíces están más cerca del origen, marcan realmente el comportamiento. ¿Sí? Sí me explico a lo que me refiero. ¿Sí o no? Sí. Bueno. Ok, bueno. Entonces, generalmente lo que se hace luego en muchos sistemas de control para órdenes mayores a 2, lo que se hace es de alguna manera despreciar los órdenes mayores de 2 siempre y cuando sean raíces rápidas, se llaman rápidas o equivalente a que estén lo más lejos posible del origen, hacia la izquierda, claro. Pero bueno, entonces ya tenemos eso, ya describimos que justamente cuando estoy entre 0 y 6.06 tengo un sistema sobreamortiguado, con comportamiento sobreamortiguado. Cuando estoy exactamente en 6.06 tengo algo muy aproximado a un críticamente amortiguado. Y cuando salgo de 6.06, dos raíces se vuelven complejas conjugadas, entonces tengo un sistema subamortiguado. Luego entonces nos falta ver el cruce con el eje imaginario para saber de subamortiguado en qué momento me convierto en oscilatorio. Entonces, bueno, pues apliquemos el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz. Esto es 1, entonces es esta de aquí. No considero el 7, considero el 12. No considero la K y aquí ya no hay nada. Entonces es 1, 12 y bueno, ahí puse un cerito, este cerito. Y luego considero los que no había considerado, que es el 7. Luego este no lo considero y la K. Entonces este es de aquí y este es de acá. Bien, entonces recuerden que para hallar esta primera posición, pues es multiplicar 7 por 12 menos K por 1 entre 7. Y luego, eso es para la primera posición. Para la segunda posición, que es esta, es multiplicar 7 por 0 menos 1 por 0 y todo dividido entre 7. Lo cual nos da pues un 0. Y luego, finalmente, para hallar esta posición, pues es multiplicar todo este chunche por esto.
menos 0 por esto, quiere decir que nos sigue dando la chunche por la K y dividida entre la chunche. Entonces, chunche por K entre chunche, pues es K. Lo que es equivalente si lo tuviéramos a 7 por 12 menos K entre 7 por K, es decir, este por este. Luego menos un 0, porque es el 7 por 0. Bueno, le voy a poner el 7, esto se vuelve 0. Y todo eso dividido entre la cosota que es 7 por 12 menos K entre 7. Entonces, ni siquiera hay que resolver todavía eso. Esto se hace 1 y entonces quedamos con K, nada más, que es esto de aquí. Entonces, ahora sí, yo necesito que toda esta columna de aquí, para cumplir con el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz, necesito que sea positiva. Entonces, para realizarlo, vamos a reiniciar, por favor, la conferencia.